Bueno, cuando uno, año atrás, el año pasado, hablaba un poco de lo que tenía que hacer Alberto Fernández, ya había ganado las elecciones y uno pensaba, a ver, ¿qué tiene que hacer Alberto Fernández? Bueno, en esa oportunidad yo planteé algunas de las cosas que me parecía que tenía que hacer. Estamos hablando de un tiempo donde la pandemia todavía no existía. Estamos hablando de un tiempo donde lo único que tenía que hacer el gobierno era tratar de acomodar la situación económica. Pero vamos a escuchar lo que yo decía y después lo analizamos en conjunto con ustedes. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás yo le dije que iba a tratar de decir algunas cosas que me parece que Alberto Fernández, el electo presidente de todos los argentinos, va a tener que hacer en el transcurso de, yo digo, 180 días, que puede ser el plazo que para mí la gente que está desesperada con muchas expectativas con respecto a este nuevo gobierno, diga, bueno, por lo menos se hicieron ciertas cosas que fueron cambiando de a poco la situación. Y vamos a hacer una especie de cuadrito para que la gente pueda visualizarlo y para que sea más entendible. En máximo de 180 días, a ver, ahí está bien claro, hay que retrotraer las tarifas a diciembre de 2017 y desdolarizarla. Esto lo había pedido la oposición en su oportunidad a Mauricio Macri, es decir, que esto es uno de los pedidos que había hecho. Hay que bajar las tasas de interés al 20%. ¿Por qué digo bajar las tasas de interés? Porque hay que terminar con las LEVAC, con las LELIC, con demás, con todo lo que sea esta situación de financiera de sacar plata sin trabajar, sería prácticamente. Es decir, esta es una de las medidas muy importantes que tiene que tomar el gobierno. Yo digo que una de las más importantes, aparte de retrotraer las tarifas, porque cuando uno le quiere dar un impulso a las pymes, ¿qué tiene que hacer? Bueno, que el gasto de las pymes sea menor para que pueda llegar a competir y llegar a tener mejores precios para poder vender, ¿no es cierto? Hay que modificar las retenciones. Algunos me decían que, bueno, ya hoy la mesa de enlaces se estaría armando de vuelta para ir en contra de las retenciones. A ver, yo no entiendo si el campo no entiende que lamentablemente las retenciones son como algo ineludible para que el país empiece a caminar, porque en realidad es el mayor ingreso de dólares y la Argentina hoy, por la situación que llevó Macri, debe mucho en dólares. Entonces, no hay otra solución que modificar esas retenciones. Yo digo incrementar, no lo que están diciendo, pero incrementarlas un poquito. Y modificar algunas otras cosas. Por ejemplo, que se liquiden en el momento. ¿eh? No que se dejen afuera, sino que se traigan al país. Hay que también cobrar a las mineras esta retención, porque también hoy por hoy, aquí mismo en Santa Fe, se cerró una fábrica porque ahora se llevan prácticamente todo en bruto y lo industrializan afuera. Es decir, antes tenían la obligación de industrializarlo aquí, en una empresa santafesina. Entonces, bueno, toda esa empresa se desplomó, se echaron todos los empleados, no se le cobra más nada y se llevan todo gratis, diríamos. Bueno, esa es otra de las cuestiones que me parece que hay que resolver. Y una de ellas también es subir los sueldos por lo menos un 40%. Usted va a decir, ¿y Rico, dónde va a sacar la plata, Alberto Fernández? Bueno, mire, lamentablemente, en esta situación, se lo he dicho muchas veces a Antonio Rico charlando, y va a haber que agarrar la maquinita, ¿vio? No queda otra. La maquinita que va a empezar a hacer billetes. Por eso cuando, a ver, el encargado del INDEC, Marcos Labaña, que ya está prácticamente hablando de todo esto,
dice que la inflación del 2020 puede llegar a un 40%, es decir, va a ser una inflación alta, a lo mejor por la emisión de billetes, pero también pedir que haya circulación de billetes, para que eso pueda empezar a generar el movimiento. De todos modos, si bajamos de un 54% de inflación que vamos a tener en el 2019 a un 40% en el 2020, me parece que la situación va a ser mucho mejor. Vamos a otro cuadrito. Bueno, acá frenamos un poquito porque, a ver, yo planteaba estas cuatro modificaciones que tenía que hacer el gobierno de Alberto Fernández cuando ingresara. No estaba la pandemia, pero fíjese que de estos cuatro, la verdad que hay dos que prácticamente fueron imposibles modificar en esos 180 días. Y yo creo que es el gran problema del gobierno nacional para poder reactivar esto. Uno es bajar las tasas, es decir, las pudo bajar a las tasas ahora por una cuestión de la pandemia, pero no la podía ir bajando, no había caso, no se arreglaba el tema con los bancos, es decir, los poderosos no asumían de que había que bajar esa tasa para que empezara a hacer lo que yo planteo siempre, a moverse la rueda de la producción, la rueda del consumo, la rueda que nos levanta después para arriba seguramente en lo que es la economía de la Argentina. Y la otra es el 40% más a los empleados estatales. ¿Y yo por qué decía esto más a los empleados estatales? Porque los primeros que empiezan a mover la rueda, sin lugar a dudas, tendrían que haber sido los estatales, porque son los que el gobierno puede autorizar un mayor ingreso, y ahí en más esos empleados empezarían a consumir y los comercios empezarían a moverse, y de allí se podría a lo mejor llegar a modificar algunas paritarias, que uno pudiera decir, bueno, acá se va a poder a este empleado de comercio o de industria o lo que sea, pagarle un poco más porque hay más consumo, y ese consumo lo iban a lograr este 40%. Y fíjense que yo hablaba de un 40%, estoy hablando del año pasado, donde no existía nada, y hablaba de un 40% porque en ese momento el empleado había perdido muchísimo con Macri en los años anteriores, porque no había llegado nunca a poder, aunque sea, estar cerca de lo que era la inflación. Y con la inflación del último año, que justamente yo lo decía, de un 50 y pico por ciento, que al final creo que llegó al 57%, iba a ser muy depreciativo el sueldo que iba a tener el empleado para poder empezar a caminar esa rueda. En los otros dos puntos se hizo, pero hasta ahí, ¿vio? También los del campo no dejaron que se le hiciera el ajuste que se tenía que hacer, y todavía están en discusiones. Entonces, cuando alguno me pregunta por qué seguimos en la misma situación, bueno, seguimos en la misma situación porque antes de cualquier cosa llegó la pandemia y no le dio tiempo al gobierno a poder, en este sentido, poner firme estos 4 puntos que yo decía que eran esenciales para poder salir adelante después del desastroso gobierno que había hecho Mauricio Macri y nos había dejado realmente en la lona, con una deuda inmensa en dólares y con un circulante, yo digo, o una capacidad de poder comprar del argentino a una ínfima posibilidad, y eso dejaba que toda la industria y todo el comercio se fuera cayendo y cerrando muchas fábricas, muchos comercios, muchos negocios, con el compensación de que se levantaban también los servicios. Con respecto a los servicios, que es el que me falta de los 4, yo decía retrotraer
la luz, el gas, todos los servicios a una fecha determinada, que era la que habían pedido. Bueno, no se hizo eso. En compensación, por 180 días se dejó estable. Fue una medida alternativa, que uno puede decir, bueno, está bien, puede ser una medida alternativa, que también apaleó un poco la necesidad de ese aumento progresivo, escalonado, desproporcionado que había hecho Macri y que realmente se hacía ya imposible pagar las tarifas. Pero vamos a escuchar lo que yo decía el año pasado con este otro cuadrito que va a estar ahora. De otras cosas que se tienen que hacer. A ver, se habla mucho de la Constitución. No hay que tocar la Constitución. Tampoco hay que hacer ningún movimiento en la Corte Suprema de Justicia. Ya lo había dicho Alberto Fernández, pero bueno, yo lo voy a recalcar porque también puede ser una de las cuestiones. Hay que aumentar los saberes para los jubilados y pensionados también un 40%. Esto es sin lugar a dudas, no hay otra posibilidad. Es decir, se ha retrasado muchísimo lo que son los sueldos de los jubilados y los pensionados. Prácticamente no le da ni para pagar los servicios. Hay que continuar con el cepo cambiario total, aunque parezca mentira, solo se tiene que permitir vender para viajar. Es decir, cuando usted va a viajar, pasa por una caja que esté en el mismo aeropuerto, mire, puede ser, mire qué fácil que es. Y dice, me voy de viaje, bueno, le damos tantos dólares, tomo, deme la plata, deme coso, hacemos cambio, no sé, lo que sea. O se va estructurando de acuerdo a la exhibición del pasaje, de la cantidad de días que puede estar, pero el cepo tiene que continuar. El cepo logró en estos días que el dólar se mantuviera y al contrario bajara un poquito de lo que estaba previsto, es decir, bajó un poco más. Había llegado a 64, bueno, estaba en 62 y algo, es decir que había bajado y se había mantenido. ¿Qué fue lo que logró eso? El cepo, sin lugar a dudas. Y había una más, ahí, a ver, ahí está. Bueno, cuando ingresó Macri dijo que el sueldo no era ganancia y que había que eliminarlo. Bueno, pasaron 4 años y en vez de eliminar ganancias, cada vez más gente paga ganancias. Es decir, esto hay que aumentarlo a este mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, a un importe donde se reduzca la cantidad de gente que tenga que pagar, y ahí es donde tiene que aparecer el pago por los bienes personales, el que tiene 5 autos. Es decir, tiene que haber una compensación, ¿no es cierto?, entre el impuesto a las ganancias y el impuesto por los bienes personales. Me parece que ahí es donde tiene que haber, yo digo, una cuestión de equilibrio, y que los que más ganan, más paguen, y los que menos ganan, menos paguen. Es decir que al subir ese mínimo imponible de impuesto a las ganancias, se va a lograr que mucho de lo que están pagando ahora, que se sumaron en estos 4 años de gobierno de Macri, terminen no pagándolo y quedándole esa plata para poder que haya más circulación también dentro del mercado interno, y se vaya mejorando la situación económica. Y nos vamos de nuevo a los jubilados. Hay que restituir los medicamentos gratis a los jubilados y a los pensionados, hay que ver qué está pasando con la vacunación, muchas cosas que se ha abandonado en estos 4 años y que han empezado a aparecer enfermedades que estaban totalmente erradicadas, epidemias que estaban totalmente erradicadas. Me parece que esto es fundamental, en el cual yo digo, el próximo gobierno va a tener que sentar un piso firme para los jubilados, porque si no, siempre, como digo yo, siempre todos los gobiernos se la desquitan con los jubilados, ¿vio? El jubilado el que pierde esto, el jubilado el que tiene menos sueldo, el jubilado, claro, el jubilado no puede hacer una manifestación
porque es una persona grande que a lo mejor seguramente tiene algún resto, alguna enfermedad o algo. Entonces, bueno, se desquitan todos los gobiernos con los jubilados. Me parece que este gobierno tiene que empezar a tomar cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, se restituyen los medicamentos gratis a los jubilados, se le aumenta a los jubilados para que puedan pagar los servicios. Hay muchos jubilados que están endeudados porque han sacado crédito que le ha ofrecido el mismo gobierno a tasa que después cobran una miseria los meses siguientes porque les van descontando para pagar la luz, el gas y para poder subsistir, tener un pan en la mesa. Es vergonzoso lo que está pasando. Y tenemos, creo que el último cuadrito, ¿eh? A ver si vamos al último cuadro. No, ya no hay más, no hay más. Bueno, estas son cosas que yo... Bueno, a ver, cuando uno planteó todo esto, yo digo lo planteé antes de la pandemia, es decir, que planteé una situación que supuestamente no tenía otro correlato en el cual uno tenía que caer por el tema de sanitario, el tema de la salud, que era peor, que era, bueno, porque Mauricio Macri justamente había puesto una secretaría de salud y no un ministerio, que es mucho más completo y mucho más importante. Pero vamos a analizar un poquito los últimos cuadritos. Tema Comodoro Pi, tema justicia, sigue estando muy revuelto. No, prácticamente el gobierno no pudo tampoco acomodar esa situación. Yo creo que tienen que ser muchos más. No puede estar determinado entre 5 personas. Tiene que haber un cuadro mucho más amplio para poder discutir muchas cosas. Es mucho más fácil comprar a 5 que comprar a 15 o a 20. Usted vio cuando hacen arreglos en algunas cámaras, es más factible la Cámara de Senadores, que son menos, que la Cámara de Diputados, que son más, para el tema de poder hacer algunos arreglos. Entonces, mejor, si es posible que sean más, no lo logró. Lo que sí logró fue el tema de los jubilados. Hubo un aumento considerable para los jubilados, ahora se le da algo más por el tema de la pandemia, se reintegraron los medicamentos, que yo decía, eso sí se pudo hacer, la verdad que es una cuestión que uno plantea como que, a ver, que es lo que uno estaba esperando, porque realmente uno necesitaba que esta situación sea así, porque lamentablemente ya había muchos problemas con el tema ya de los jubilados. Era una cosa que ya no tenía más sentido, porque ya los jubilados estaban muriendo realmente por falta de medicamento. Y bueno, y el otro era, a ver, modificar, que hubiera sido, a ver, ahora voy a tirar una nueva, que puede ser más factible y que se puede organizar. Es decir, el aumento de ese 40% se le puede dar a los que están por debajo de poder pagar ganancia, es decir, para que nivelen un poco, y los que le están descontando de ganancia, subir ese mínimo no imponible para que puedan absorber eso, y a lo mejor no un 40% más, pero sí absorber lo que le están sacando de ganancia, que en algunos casos es muchísima. Esa podría ser una modificación, ¿no es cierto?, que sería bueno que se pueda hacer, porque en ese sentido uno tendría más ingresos, y de esa manera, bueno, con más ingresos lo podría solucionar. Yo hablaba también de no tocar la Constitución. La verdad que no era momento para tocar la Constitución. Bueno, no se tocó la Constitución. Implementar un plan integral de pobreza se hizo. Ahí el gobierno lo pudo hacer, con todo ese movimiento que está haciendo el ministro, que
realmente está llegando a los lugares que tiene que llegar. Se incrementó un poco más por el tema de la pandemia, así que esto puede ser. Aumentar el sueldo de los jubilados lo hizo, y continuar con el cepo. Ahí me parece que falló un poco, porque se está manejando mucho el contado con liqui, se está manejando mucho esas operaciones de muchos dólares, y el dólar está teniendo una brecha muy grande entre el dólar de 69, 70 pesos al dólar de 115, 117. Me dijeron que en algunas transferencias contado con liqui se ha vendido a 140. Me parece que eso también falló. Tendría que haber sido un cepo cerrado, donde no se manejara nada de dólar exactamente, porque me parece que ese era el problema. Y el problema que yo había dicho de la persona que quería viajar se le había solucionado con la pandemia, porque no se podía viajar más, están cerrados los aeropuertos, todo, así que se podría haber restringido un poco más y haber mantenido ese cepo. Por lo menos, a ver, yo creo, y estoy convencido ahora, de que no estábamos muy equivocados con lo que había que hacer. Muchas cosas se pudieron hacer y otras me parece que en estos momentos al gobierno le está faltando poder hacer.